Esta tercera parte o tercer volumen, ¿no? De estos repasos académicos, esta vez con pelvis. Eh, Vamos a hablar de los órganos genitales de la pelvis, ¿no? Empecemos entonces. Empecemos por los genitales masculinos. La pelvis, eh, eh, bueno, los genitales masculinos en el hombre se dividen en dos. Los genitales externos, que están conformados por el pene o el falo, y el escroto, o también llamada bolsa escrotal. ¿Listo? Son estructuras que están en el exterior y en la parte interna tenemos al testículo, epidídimo, conducto de frentes y vesícula seminal. No confundirnos con no confundir el escroto con el testículo. Por ejemplo, muchos pensamos que los testículos, digamos que es el escroto. No, el escroto es aquella bolsa, ¿no? Que va a cubrir a los testículos y la parte de los testículos, epidídimo y conducto de frentes, lo que es contenido por el escroto, vendría a formar parte ya de los genitales internos, ¿no? Es una anatomía básica, ¿no? Bueno, hablemos del pene entonces, que es el principal genital externo. El pene tiene cuatro funciones principales, que es la micción, tiene una función erógena, una función de copulación y una función de eyaculación. ¿Sí? Son cuatro principales funciones. La micción es la expulsión de la orina erógena en las relaciones sexuales. Copulación, la introducción del pene a la vagina para el coito. Y la eyaculación es la expulsión del semen. ¿Sí? Entonces, esto se va a dividir en tres. La raíz, cuerpo y glande. La raíz está conformada por un bulbo esponjoso y dos pilares cavernosos. A partir de estos van a nacer o van a estar rodeados, ¿no? Por el músculo bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso va a estar formado o estar rodeado por el músculo bulbo esponjoso y los dos pilares cavernosos por los músculos isquiocavernosos, ¿no? Entonces, estos a su vez van a formar el cuerpo esponjoso. El bulbo esponjoso va a formar el cuerpo esponjoso y los pilares cavernosos, los cuerpos cavernosos, ¿no? Dicho sea de paso, la prolongación de este bulbo esponjoso nos va a formar el glande, ¿no? El glande no es una estructura aparte, sino simplemente es la prolongación del bulbo esponjoso, perdón. Entonces, el glande vendría a ser un tejido esponjoso, va a estar cubierto por el prepucio. En este caso aquí no se logra apreciar, pero el prepucio cubre el glande en su totalidad. En la vértice vamos a tener el meato urinario, por donde sale la orina. La corona del glande, que lo podemos apreciar aquí, se encuentra en la parte de la base. Y el surco balano prepucial, ¿no? Que está por debajo de la corona del glande, en esta zona de acá. Bueno, no hay mucho que decir en el pene. En el escroto, aquí ya se pone un poco más interesante la cosa. La bolsa escrotal es aquella bolsa, como ya lo mencioné al inicio, o saco, que va a cubrir al testículo, al epidídimo y a los conductos deferentes. Tiene una característica importante, ¿no? Va a mantener a estas estructuras anatómicas fuera del abdomen y a 2 o 3 grados debajo del medio interno, ¿no? Y pues va a estar conformada por capas. Esta capa, la primera capa va a ser la piel, la segunda capa va a ser el dartos, la tercera capa es la capa espermática externa, la cuarta capa, la capa muscular, la quinta capa, la capa espermática interna y por último la capa vaginal. Estas capas van a ser prolongaciones de estructuras superiores. Por ejemplo, el dartos va a ser la prolongación de la fascia de escarpa, por ejemplo. La capa esmermática externa va a ser la prolongación de la apaneurosis del oblicuo externo, o también el oblicuo mayor del abdomen, también se llama así. La capa muscular va a ser la prolongación del oblicuo interno del abdomen, oblicuo interno del abdomen.
La capa espermática interna va a ser la prolongación de la fascia endoabdominal o la fascia transversalis. Y la capa vaginal es la prolongación solamente del peritoneo. ¿Listo? Entonces, esta función del escroto, la bolsa escrotal, es recubrir a estos órganos que podemos ver acá, ¿no? Testículo, epidídimo y conducto diferentes y mantener principalmente a los testículos a 2 a 3 grados por debajo del medio interno. ¿Listo? Bueno, veamos entonces de los testículos. Los testículos vendrían a ser una víscera sólida, sólida par, ya que hay dos. Es la gónada del sexo masculino, ya que pues ahí se producen las células para la fecundación de los espermatozoides y es de forma ovoide. En cuanto a sus dimensiones, vamos a tener que va a tener una altura o una parte vertical de 4 a 5 centímetros, una, una parte antero-posterior de 3 centímetros y una parte transversal que va a medir de 2 a 2,5 centímetros. En cuanto a su peso, está entre 20 a 30 gramos y es de color blanco azulado, color muy similar al ovario, ¿no? Pero eso ya es la parte de femenino, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su morfología interna, vamos a tener una capa externa. Esta capa es la túnica albuginea. Esta túnica albuginea va a rodear al testículo y se va a ingresar eh, y nos va a formar los tabiques. ¿Listo? Estos tabiques, estos tabiques van a formar los famosos lobulillos testiculares. Vamos a tener entre 250 a 400 lobulillos testiculares y estos lobulillos testiculares van a contener a los túbulos seminíferos. ¿Listo? Los túbulos seminíferos, por cada lobulillo testicular, o sea, por lobulillo testicular, vamos a tener entre 1 a 3 túbulos seminíferos. ¿Listo? Pues vamos avanzando un poquito entonces. Entonces ya habíamos visto, haciendo un poco más haciendo un cálculo simple, digamos, si nosotros teníamos entre 200 a 400 lobulillos testiculares y en cada lobulillo hay 1 a 3 túbulos seminíferos, en total vamos a tener un aproximado de 900 túbulos seminíferos. ¿Listo? Entonces, estos túbulos seminíferos van a ser los encargados de producir los espermatozoides. ¿Listo? Entonces, estos túbulos seminíferos se van a proyectar a los túbulos rectos. Aquí podemos observar. ¿Listo? Síganme aquí para que puedan ver. Aquí tenemos los túbulos seminíferos y esto se va a proyectar formando los túbulos rectos. ¿Listo? Túbulos rectos. Estos túbulos rectos tenemos entre 20 y 30 túbulos rectos y estos van a converger en la red de testis o la red testicular o la red de Hallen. Así también se le llama. Y esta red de Hale va a formar entre 15 a 20 conductos eferentes. ¿Listo? Y estos conductos eferentes van a desembocar o se van a unir a la cabeza del epidídimo, que es otra estructura anatómica que vamos a ver justo ahora. ¿Listo? Más o menos sería así como es el trayecto, ¿no? Hasta llegar al epidídimo. Primero túbulos seminíferos, luego túbulos rectos, forman la red de testis, estos también van a formar los conductos eferentes y al final van a llegar al epidídimo, que vamos a verlo ahora. El epidídimo se encuentra superior y posterior al testículo. ¿Listo? Va a medir entre 5 a 7 metros. Es una distancia bastante grande, un tamaño bastante grande, 5 a 7 metros. Pero va a estar tan contorneado que simplemente vamos a ver que va a medir 4 a 5 centímetros, ¿no? Este va a estar formado por la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Listo? ¿Y para qué sirve entonces este epidídimo? Aquí es donde se va a almacenar almacén y maduración.
¿Maduración de qué? Lo de los espermatozoides. ¿Listo? Aquí es donde los espermatozoides van a adquirir motilidad y fertilidad. ¿Listo? Bueno, em, los conductos deferentes va a partir, ¿no? De la cola del epidídimo. Estos van a ser bastante largos, van a medir entre 45 y 43 centímetros. Posteriormente va a escurrir por el conducto inguinal, va a ingresar al abdomen, va a descender a la pelvis y va a ir por detrás de la base de la vejiga. Y posterior al uréter, se va a engrosar, va a formar o se va a ensanchar formando la ampolla diferencial, ¿no? Y junto a la vesícula seminal nos va a formar el conducto eyaculador. ¿Listo? La vesícula seminal también es otra estructura importante. Es un órgano tubular también contorneado. Se va a encontrar posterior a la base de la vejiga y nos va a producir el mayor volumen del semen, el 60%, ¿no? Del volumen del semen. Y junto este conducto deferente más la vesícula seminal nos va a formar el conducto eyaculador, ¿no? Listo. Hablemos de la próstata. Es un órgano, una estructura bastante importante. La próstata tiene dos divisiones, digámoslo así, dos clasificaciones importantes. Una clasificación en lóbulos y en zonas. Una es más antigua, ¿no? La clasificación por lóbulos generalmente es la clasificación clásica, la que siempre se ha usado antes, pero la parte, considerando una división actual, la división por zonas, pues también es importante tenerla presente. En cuanto a los lóbulos, tenemos un lóbulo anterior, un lóbulo medio, un lóbulo posterior y un lóbulo medio. ¿Listo? Y un lóbulo lateral, ¿no? Que a una vista 3D se podría ver, pero aquí en la imagen no podemos observarlo, pero está el lóbulos laterales. Entonces, esa es la división clásica, pero en la división actual ya no se considera lóbulos, sino zonas, ya que los urólogos tienden a evaluar la próstata, ¿no? Entonces, tenemos 5 zonas importantes. La zona fibromuscular, viene a ser esta zona de aquí. La zona de transición, que tenemos aquí. La zona periuretral, la tenemos aquí, rodeando la uretra. La zona central, donde aquí podemos observar los conductos eyaculadores, puntos eyaculadores. Y la zona periférica, ¿no? Que está al exterior. ¿Listo? Esto es importante en algunas patologías. Por ejemplo, los adultos mayores, patologías, ¿no? Los adultos mayores tienen a pues tener ciertas hiperplasias benignas, no debería llamarse hiperplasias benignas, ya que una hiperplasia por lo general sí le suele ser siempre, casi siempre benigna, pero los adultos mayores tienen a tener la famosa hiperplasia prostática, ¿no? Prostática maligna, ya. Entonces, esta hiperplasia prostática maligna se va a específicamente dar en la zona de transición. ¿Listo? Y también tenemos otra patología también que ya es maligna, el adenocarcinoma de próstata. Esta se va a dar, por ejemplo, en la zona periférica, para que más o menos lo tengan en cuenta, ¿no? Ya que está relacionado con algunas patologías. En cuanto a la composición del semen, tenemos que el mayor porcentaje o la mayor cantidad en la composición es de líquido seminal. Equivale a un 60% de la composición del semen. Está por la vesícula seminal y esta pues es la que le da la consistencia mucoide. ¿Listo? La consistencia mucoide. Esa causa el fibrinógeno. ¿Listo? También.
También tenemos la fructosa, ¿no? La fructosa es le va a dar la energía. También tenemos prostaglandinas y el flavinor, que es utilizado principalmente en algunos casos de criminalística, por ejemplo, ¿no? Ya que esta sustancia se va a encontrar en casos por ejemplo, de violencia sexual, casos de violaciones, en caso de alguna sospecha, ¿no? Ante estos casos se va a hacer, se va a buscar el flavinol para poder observar si hubo presencia, ¿no? De semen en aquellas víctimas, ¿no? El líquido prostático equivale a un 30% de la composición del semen, está dado por la próstata, y esta le va a dar el aspecto lechoso, el aspecto lechoso. ¿Listo? Muchos seguro han escuchado que le dicen leche, ¿no? Al semen. Entonces, gracias a este líquido prostático, pues se da ese aspecto lechoso. Y los espermatozoides y líquidos de los conductos deferentes, un 10%. Vamos a tener entre 70 a 700 millones, ¿no? De espermatozoides por cada eyaculación. Listo. Entonces, eso sería más o menos todo con respecto a la próstata y también a las zonas y composición del semen, ¿no? Ahora vamos a ver una parte importante. Vamos a hablar de manera rápida, nada más porque explicar ah, en punto por punto es bastante complejo, ya que son varias estructuras anatómicas. Vamos a simplificar, ¿no? La parte arterial y la parte de los nervios. Vamos a ir de frente, como se dice, a la yugular, ¿no? Vamos a hablar de irrigación y vamos a hablar de inervación. Haciendo mención, nada más, a los nervios y arterias principales. El el pene va a tener o va a estar irrigado por la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna, la flechita que está eh, em, señalando a la arteria va a ser, se va a significar de qué arteria proviene, ¿sí? Voy a hacer una flechita así en cada arteria y eso quiere decir de qué arteria proviene, ¿ok? Entonces la arteria pudenda interna proviene de la arteria ilíaca interna, ¿listo? Y esta arteria pudenda interna nos va a dar algunas ramitas en el pene. La arteria dorsal del pene nos va a dar la arteria profunda del pene. Nos va a dar también la arteria del bulbo del pene. ¿Listo? Y estos van a irrigar estructuras importantes. Por ejemplo, la arteria dorsal del pene nos va a irrigar la piel y el glande. ¿Listo? La arteria profunda del pene nos va a irrigar el cuerpo cavernoso. Y va a ser importante para la erección. La arteria del bulbo del pene va a irrigar la uretra peniana, y el bulbo esponjoso. ¿Listo? Bueno, y la parte de inervación tenemos al nervio pudendo. Este nervio pudendo va a dar la sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Y pues va a tener porciones parasimpáticas y simpáticas. La parte simpática. Parte parasimpática vamos a tener al S2, S4, simpática T11 y L2. Cada una con una función. De la parasimpática, erección; la simpática, eyaculación. Ahora veamos la próstata. La próstata va a tener tres arterias importantes. La arteria vesical inferior, dicho sea de paso, esta ha sido una pregunta, atentos. Arteria vesical inferior, los ramos de la arteria rectal media y la arteria pudenda interna. ¿Listo? Esta arteria vesical inferior proviene de la arteria ilíaca interna. Ya. Y el plexo prostático va a ser digamos, la inervación, ¿no? Va a tener una parte simpática también, una parte parasimpática, y ya pues.
simplemente sepan que su inervación es el plexo prostático. Difícil que pregunten esa parte, solamente para que lo sepan. Testículos, la irrigación de los testículos es por la arteria testicular. La arteria testicular proviene de la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal, ¿listo? Y esta va a ingresa por el cordón espermático. Por el cordón espermático. Y los testículos, vamos a tener el plexo testicular, ¿listo? El plexo testicular T10, T11 va a ser importante en el control vascular y la sensibilidad visceral. Visceral. ¿Listo? Un golpe en los testículos duele bastante. Entonces, el peso testicular es el que le da esa característica, ¿no? Ese dolor que nos da cuando nos golpean en las partes bajas. La vejiga va a tener como irrigación a la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior. Provenientes, la arteria vesical superior de la arteria umbilical y la arteria vesical inferior de la ilíaca interna, ¿no? Ilíaca interna. ¿Listo? Y va a tener una inervación principalmente por el nervio pudendo. También va a tener una inervación simpática y una inervación parasimpática. ¿Listo? La inervación parasimpática S2S4 va a encargarse de, el vaciamiento, contrae, en este caso, el detrusor. La simpática se va a encargar de retiene, cierra el esfínter interno en este caso, y el nervio pudendo pues, es voluntario y va a contraer el esfínter externo en este caso. Vamos a hablar un poco entonces de la parte linfática. No lo he puesto así, pero lo vamos a escribir. Los órganos, o bueno, las enfermedades, las patologías, en este caso malignas, como carcinomas malignos, tienen una tendencia a hacer metástasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor, digamos, en el escroto, ¿a digamos, a qué ganglio o a qué zona podría hacer metástasis ese tumor? Por ello es importante, y ha venido algunas preguntas en algunos bancos sobre esas preguntas, pero específicamente en la parte genital femenina. Pero para asegurar, vamos a observar también la irrigación linfática o la parte linfática en los órganos también masculinos. Por ejemplo, en el caso del pene. El pene va a tener va a tener los siguientes ganglios, digamos, ¿ya? Vamos a decirlo de esta manera. En la piel y el prepucio vamos a poder tener a los ganglios inguinales superficiales. En la parte del cuerpo cavernoso y el bulbo esponjoso, el cuerpo esponjoso, vamos a tener a los ganglios ilíacos internos, ilíacos internos y a los ganglios ilíacos externos también, ¿no? Ilíacos internos y externos. Esto es con respecto al pene. El escroto, veamos al escroto. El escroto está, tiene una parte ganglionar que va a ir a los ganglios ilioinguinales superficiales. Superficiales. Y los testículos, van a tener
van a tender a ir a los ganglios linfáticos eh, lumboaórticos, ¿no? En el cáncer testicular, por ejemplo, tienen que evaluar esos grupos ganglionares, ¿no? El epidídimo, el epidídimo está relacionado con los ganglios, también lumboaórticos, y la próstata, para finalizar esta parte, está relacionada con los ganglios ilíacos internos, los ganglios sacros, y también los ganglios ilíacos externos, en menor grado, en este caso, pero también tienen una parte. Listo, tenemos entonces irrigación, nervios y drenaje linfático, ¿sí? Más adelante van a ver por qué estoy haciendo la parte del linfático, porque hay preguntas que vienen de esto, en la parte de genitales femeninos, más que todo. Bueno, estas son dos preguntitas que han venido en el examen, en exámenes anteriores, de la parte de genitales masculinos. Por ejemplo, nos preguntan aquí una pregunta bastante sencilla, tal vez ustedes puedan participar. ¿Qué arteria irriga la glándula prostática? Acabamos de mencionar que son tres arterias. Tal vez ustedes sepan la respuesta. Tenemos a la arteria vesical superior y rectal inferior, arteria vesical inferior pudenda y rectal media, arteria rectal media y perineal, arteria pudenda y arteria perineal, arteria pudenda rectal media y perineal. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Alguien se anima a contestar? La B. La B, arterias vesicales inferiores, pudendas y rectal media, correcto. Ya lo habíamos mencionado aquí. Por eso les hice este pequeño esquema, para que más o menos, si viene una pregunta, por ejemplo, la irrigación del pene, ¿no? Ya saben, ¿no? Que la arteria puede interna. Si les pregunta las ramas dentro del pene, tienen a las tres ramas específicas, ¿no? De los testículos también, por ejemplo, la arteria testicular. Y si les quieren preguntar de dónde proviene esa arteria, la arteria aorta abdominal, por ejemplo, ¿no? Proviene de ahí. Entonces, muy bien, es correcto. Las arterias que irrigan la glándula prostática son esas tres arterias. Esta otra pregunta también es bastante sencilla, que ha venido también en un examen. ¿Qué arteria principal o cuál es la arteria principal del pene? Tenemos a la rectal media, pudenda interna, glútea inferior y glútea superior. A ver, alguien tal vez quiera responder, está súper sencillo. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La arteria principal del pene. Ya, sería la arteria pudenda interna, ¿sí? Incluso se puede sacar por descarte, ¿no? Así de sencillo preguntan en la parte de irrigación. No es tan extenso, o tan, digamos que tan, no son tan formuladas, simplemente son preguntas y respuestas directas. Si tú ya conoces las arterias, conoces los nervios, de frente respondes, ¿no? Sin necesidad de estar descartando, tal vez, como en el caso de estas dos preguntas. Listo. Entonces, veamos ahora los órganos genitales femeninos. Los órganos genitales femeninos, al igual que los masculinos, tienden a dividirse en dos, genitales externos y genitales internos. En cuanto a los genitales externos, tenemos a la vulva, al clítoris, al himen y un tercio, perdón, un tercio inferior de la vagina. ¿Sí? Entonces, estos genitales externos, pues no podemos apreciarlo aquí, vamos a apreciarlo en la siguiente diapositiva, pero también tenemos genitales internos, que va a presentar, aquí sí podemos observarlo, los dos tercios superiores de la vagina. Tenemos al útero también, los oviductos, tubas uterinas, trompa de falopio, como se le llame, y los ovarios. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hablando sobre los genitales externos primero. Tenemos a la vulva. La vulva está localizada en el perineo anterior. Tenemos al montículo púbico o al monte de Venus. Aquí tenemos el monte de Venus, toda esta zona.
Es una zona que está recubierta por bastante vello y también hay tejido adiposo. Los labios mayores, que pues por acá discurren también el ligamento redondo, ¿no? Dicho sea de paso, lo mencionó mi compañera en la exposición anterior. Y los labios mayores tienden a ser más grandes que los labios menores, ¿no? También está conformado por grasa, y como ya lo mencioné, el ligamento, por ahí pasa también el ligamento redondo del útero. Digamos que, ¿qué más puedo mencionar de aquí? Va a formar la comisura anterior y la comisura posterior, ¿no? Estos ganglios, no digo, estos labios mayores y la hendidura vulvar. En la hendidura vulvar vamos a ver ya la parte más mucosa, la parte interna, la que no hay piel, digamos, digámoslo de esta manera, ¿no? Va a estar formado por los surcos interlabiales, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo de la vulva, ¿no? El vestíbulo de la vulva va a tener algunas estructuras también bastante importantes. Los labios menores miden entre 3 a 4 centímetros y pues no presentan piel, solo tienen mucosa. A diferencia de los labios mayores, que miden entre 7 a 8 centímetros y estos sí presentan, ¿no?, grasa, como ya lo mencionamos. El clítoris y el vestíbulo de la vulva. Vamos a hablar uno por uno en unos minutos en las siguientes diapositivas. El vestíbulo de la vulva, este es el espacio entre el labio menor, entre los labios menores. Ahí tenemos dos orificios importantes, que son los orificios parauretrales, aquí lo podemos observar, y también un orificio que es el meato urinario. ¿Listo? También tenemos el introito vaginal e himen, que el himen es una membrana, ¿no?, que por lo general se asocia a la primera relación sexual de la mujer, ¿no? Generalmente se cree que el himen se rompe, ¿no? Bueno, en sí se rompe, pero hay varios tipos de himen, ¿no? A veces solamente es una creencia. Y tenemos al vestíbulo de la vulva y a los orificios de las glándulas vestibulares mayores. Aquí al costadito, las glándulas de Bartolino. Bartolino. ¿Listo? Clítoris. La clítoris va a ser el órgano homólogo al pene. Si es homólogo al pene, también va a tener un cuerpo, va a tener un glande, va a tener un capuchón, tal vez, ¿no? Entonces va a dividir en raíz, cuerpo y glande. Va a tener una función erógena, va a tener pues una función en la excitación sexual. Y bueno, vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? El clítoris, primero. Está contenida en el perineo anterior. Va a estar formada por dos bulbos esponjosos y dos pilares cavernosos. Aquí varía, ¿no?, con respecto a los genitales masculinos. Aquí tenemos al bulbo esponjoso, a los dos bulbos esponjosos y los pilares cavernosos, ¿no?, que van a formar el tallo, el capuchón y el glande del clítoris, dicho sea de paso, ¿no? En los pilares cavernosos. Y los bulbos esponjosos simplemente van a distenderse, ¿no? Van a distenderse cuando hay la penetración o en el coito, ¿no? Se van a distender. Entonces, no hay mucho que mencionar aquí. Simplemente conocer, ¿no?, que tenemos dos bulbos esponjosos y dos pilares cavernosos en el caso de las mujeres. Los nervios que aquí inervan la vulva son cinco. Podría decirse que son cuatro, pero el cutáneo femoral posterior también tiene una implicancia, ¿no?, en la inervación de la vulva. Entonces tenemos a los pudendos, genitofemoral, nervio ilioinguinal, iliohipogástrico y cutáneo femoral. ¿Listo? El nervio pudendo es el más importante y es cuando eso tiende, digamos, que a anestesiarse, ¿no?, para hacer realizar el corte cuando hay el trabajo de parto, ¿no?
Bueno, un banqueíto. Aquí hay dos preguntas de inervación eh, que también se han repetido en exámenes pasados. ¿Cuáles son los nervios de la vulva que reciben una generosa inervación? Habíamos mencionado, lo habíamos mencionado hace un rato. La clave vendría a ser la letra C: nervios ilinguinal, genitofemoral, cutáneo femoral, posterior y el pudendo. ¿Listo? Bastante sencillo. Simplemente tienen que saber cuáles son los nervios de la vulva, que aquí se los he puesto. Estudiándolo de aquí, y tal vez si se repite la pregunta, pues ya van a tener un punto a su favor. ¿Qué nervios del plexo sacro inervan el perineo y la vagina? Cuando ustedes vean vagina, perineo, o tal vez vulva, siempre relacionanlo con el nervio más importante de esta parte, que es el nervio pudendo. Entonces, los demás nervios por descarte se van a descartar y siempre va a prevalecer, cuando mencionen vagina, el nervio pudendo. ¿Listo? Es simple. En cuanto a los genitales internos, continuando ya con esta exposición, tenemos a la vagina. La vagina es un órgano tubular, fibromúsculo elástico. ¿Listo? Va a tener dos orígenes embrionarios. El tercio inferior va a proceder del seno urogenital y los dos tercios superiores va a proceder de cordón mesonéfrico, ¿no? Van a tener una función excretora, va a poseer una función primero secretora, una función excretora por la menstruación, una función erógena en la cópula, ¿no? Canal de parto también por donde va a salir el bebé al nacer. Y va a tener dos paredes, una pared anterior, una pared posterior. La pared anterior tiende a ser más corta, aquí lo podemos ver, y la pared posterior tiende a ser más larga, ¿no? Mide de 10 a 13 centímetros, y la pared anterior de 7 a 9 centímetros, ¿no? Eh, esta pared posterior es la que causa que el útero esté inclinado hacia adelante, ¿no? Y también va a formar el fondo, el saco vaginal, el fornix posterior, como se le conoce, ¿no? Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, inferior va a estar el vestíbulo de la vulva, superior vamos a tener al cervix uterino, anterior vamos a tener a la uretra y la vejiga, uretra, vejiga, y el posterior vamos a tener al recto, ¿no? Específicamente a la ampolla rectal. Listo. Sigamos hablando del útero entonces. Eh, la vagina es bastante fácil de entenderla, simplemente conocer sus relaciones anatómicas, su función, nada más. El útero, ya pasando un poco más a órganos un poco más importantes, el útero tiene una función secretora por la secreción menstrual, una parte excretora, la excreción de esta misma, y por la gravidez en la gestación, ¿no? Ahí también es donde se implanta el cigoto y también es donde crece el cigoto, ¿no? Y también el parto. Las partes vamos a tener que son cuatro. Es importante también que tengan en cuenta esto para su examen práctico, ¿no? Porque hay eh, un preparado anatómico de útero, tal cual se ve como la imagen. Entonces tienen que ubicar sus partes, ¿no? Porque recuerdo que en el examen práctico también vino mencionar, te ponen el alfiler y para mencionar qué parte está señalando, ¿no? En el útero tenemos el cervix uterino, que es inferior, está en la parte inferior. El istmo es la parte más angosta, ¿no? Del útero y el cuerpo, ¿no? El cuerpo es la parte más larga. Y el fondo, que es la más lejana, la más alta. Entonces, la parte más baja vendría a ser el cervix, la más angosta
vendría a ser el istmo, más larga vendría a ser el cuerpo y más alta el fondo del útero. Bueno, aquí vamos a describir dos posiciones bastante importantes, la anteroversión y la anteroflexión. La anteroversión es aquella posición en donde el ángulo del útero, el útero o la vagina, pues va a hacer que esté doblada y flexionada hacia adelante este útero, ¿no? Este generalmente mide 90 grados y como lo mencioné, es un ángulo que forma el útero con la vagina, ¿no? Otra posición también, la posición de anteroflexión, que a diferencia de la anteroversión es el ángulo que forma el cérvix con el cuerpo del útero. ¿Listo? Esto generalmente mide entre 70 a 110 grados, ¿no? Estos ángulos hacen que la vagina, perdón, que el útero esté doblado o flexionado hacia adelante, ¿no? En una flexión bastante pronunciada. Entonces, en su interior también se describen algunos puntos importantes. En la parte más externa tenemos al orificio cervical externo. En la parte, digamos, un poco más adentro, tenemos al conducto endocervical, conducto endocervical. Y ya internamente tenemos al orificio cervical interno dentro del cervix, se va a encontrar este orificio cervical interno y la cavidad uterina, ¿no? Todo esto. Todo esto vendría a ser la cavidad uterina. Listo. Simple. También puede venir una pregunta a esto porque hay maquetas que también nos muestran esta imagen. Tal vez le pueden preguntar eso en la parte práctica. Bueno, veamos ahora los ligamentos o la fijación que tiene el útero, ¿no? Dentro de la pelvis. Tenemos tres tipos o tres medios, ¿no? De fijación. Eh, Medios de sostén, medios de suspensión y medios de orientación. Entonces, en cuanto al sostén, tenemos a los ligamentos cervicales transversos o ligamentos cardinales de McEnroe, también llamados así, perdón, ligamentos cardinales de McEnroe. Estos ligamentos se van a encontrar acá. ¿Listo? Ellos van a, pues, fijar, ¿no? La parte eh, de la parte, lo- los dos, el un tercio inferior del útero. El ligamento útero-sacro, también llamado de Petit, también van a estar en esta zona. Van a ser dos medios que van a sostener, ¿no? El útero. Y el diafragma pélvico, que no podemos apreciarlo aquí, pero también es un medio de sostén. En cuanto a los medios de suspensión, tenemos al peritoneo y la fascia endopélvica, ¿no? Que no podemos observar aquí. Pero orientación sí tenemos y son bastante importantes, ¿no? Va a mantener al útero en línea media y en anteroversión o anteroflexión, ¿no? Los que van a mantener al útero em, en línea media son los ligamentos anchos. Estos ligamentos anchos que se van a encontrar aquí vendrían a ser repliegues de peritoneo, ¿no? Y los ligamentos redondos que van a mantener esa posición de anteroversión o anteroflexión, ¿no? Que se van a encontrar aquí. ¿Listo? Esos son los principales medios de fijación, ¿no? Tanto de sostén, suspensión y orientación, que también suelen preguntar en la parte tanto práctica, porque hay un preparado
de útero bastante bonito. Y la parte teórica también. Ahorita vamos a ver un banquito de eso. El útero también tiene capas. Tenemos tres capas principales: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio tiene dos capas también. Una capa funcional y una capa basal. La funcional, como ya sabemos, es la capa más interna. Se encuentra internamente. Estos van a pues caer durante la menstruación. Y la capa basal es aquella que va a regenerar, ¿no? Esta capa funcional, y en cada mes se va a repetir el mismo ciclo, ¿no? De la menstruación, y van a desprenderse, lo va a regenerar, se va a desprender, lo va a regenerar. El miometrio también es la capa muscular, es la capa más gruesa, muscular. Y el perimetrio es la capa más externa, ¿no? Es externa. Listo. No hay mucho que decir aquí, es bastante simple. Y bueno, la irrigación, veámoslo, para no dilatar mucho el tiempo, veámoslo en esquema mejor, como lo hicimos con la parte de aparato reproductor masculino. En cuanto a la irrigación, los órganos importantes que van a ser irrigados, o que vale la pena mencionarlos, son la vagina, vulva, clítoris y ovarios. También podemos mencionar las trompas de falopio, pero ahorita vamos de canto. En cuanto a la irrigación, la arteria de la vagina, las principales van a ser la arteria vaginal, la arteria pudenda interna. A esto también se le puede añadir la arteria cervicovaginal, la arteria cervicovaginal y la arteria rectal media, ¿no? Esas también van a ser principales irrigaciones de la vagina. La arteria vaginal proviene de la arteria ilíaca interna. ¿Listo? Y en cuanto a la inervación, van a estar inervadas por el nervio pudendo. Este nervio pudendo. Un tercio inferior es somática. Un tercio inferior es somática. Y los dos tercios superiores, autónoma, ¿no? Frente del plexo útero vaginal, ¿no? La irrigación de la vulva va a estar presente las arterias pudendas, tanto la interna como la externa. Estas van a provenir de la arteria ilíaca. La pudenda interna va a provenir de la arteria ilíaca interna. Y la arteria pudenda externa va a provenir de la arteria femoral. Proviene de esas dos arterias. Y esta arteria pudenda interna va a irrigar estructuras como la parte de los labios, tanto el labio mayor y menor, y también la parte del vestíbulo. Va a tener sus ramitas llamadas arterias, las arterias labiales y las arterias bulbo del vestíbulo. Y la arteria puente externa va a irrigar la piel, labios mayores y el monte de Venus. Por si les preguntan, ¿no? ¿Qué arteria irriga los labios mayores? La arteria pudenda externa y también la interna, porque también la interna tiende a inervar ambos, pero en mayor cantidad a los labios menores, pero también participa en la irrigación de los labios menores. El nervio pudendo, tenemos a los nervios perineales. Bueno, espera, vamos a subrayarlo. Entonces, la inervación de la vulva es el nervio pudendo, tiene sus ramas nervio perineales y nervio dorsal del clítoris. Perineales van a dar sensibilidad a los labios,
Y la dorsal del clítoris se va al clítoris, ¿no? También tenemos una rama sensitiva, una parte sensitiva. Vamos a tener a la arteria ilioinguinal y la genitofemoral. ¿Listo? Entonces, estos vendrían a ser los nervios principales que inervan la vulva, ¿no? Nervio pudendo, nervio perineal, dorsal del clítoris, ilioinguinal y genitofemoral. El clítoris tiene eh, dos arterias también importantes que van a provenir de la arteria pudenda interna. Tenemos a la arteria dorsal del clítoris y la arteria profunda del clítoris. Perdón. Estos van a irrigar estructuras separadas. Por ejemplo, la arteria dorsal del clítoris va a irrigar el glande y el dorso, y la arteria profunda del clítoris va a irrigar los cuerpos cavernosos. ¿Listo? Y los nervios, tenemos el nervio dorsal del clítoris, que dicho sea de paso viene del nervio pudendo, y este pues es la que le da la sensibilidad erótica. Ya, listo. También tenemos los ovarios. Los ovarios tenemos a la arteria ovárica, ¿no? El propio nombre lo dice, la arteria ovárica, que va a provenir de la arteria aorta abdominal. Y esta va a pasar por debajo de las arterias renales. Listo. Y esta va a llegar por el ligamento suspensorio. ¿Ya? Y pues se va a nostomosar también con la arteria uterina. ¿Listo? Y tenemos aquí el plexo ovárico como inervación. Plexo ovárico. Las fibras simpáticas T10 y T11. Ya, listo. Y también vamos a mencionar al parto de las trompas de falopio, ¿sí? Porque también pueden preguntar la irrigación de estas. Trompas de falopio. Su irrigación no está formada por irrigación y nervios, irrigación por la arteria tubárica lateral y la arteria tubárica medial. Ambas provenientes de la arteria, bueno, la arteria tubárica lateral proveniente de la arteria ovárica y la arteria tubárica medial proveniente de la arteria uterina. Ya. Y el nervio plexo útero vaginal y ovárico. Ya, listo. Eso sería como unos pequeños datitos, ¿no? De arterias, nervios, que digamos que les serviría a ustedes para simplemente leer, recordar y ya aprendérselos, ¿no? Para su examen. Es, amerita, ¿no? Amerita esto porque no tenemos mucho tiempo para explicar cada uno de los recorridos, entonces simplemente prendamos las arterias, los nervios y demos un buen examen. La arteria, eh, la banqueos. La primera pregunta, la arteria que irrita los labios mayores. Labios mayores. A ver, habíamos mencionado que cuando hablamos de labios en general, involucremos a la arteria pudenda, pero si nos mencionan labios menores,
arteria y labios mayores. Bueno, si nos mencionarían labios menores, sería la arteria pudenda interna, ¿no? Pero nos mencionan labios mayores. Ya habíamos mencionado que cuando pidan una irrigación de labios mayores, involucremos a ambas, ¿no? La arteria tanto pudenda interna como pudenda externa. ¿Listo? Entonces, la respuesta aquí sería, ¿qué arterias irrigan los labios mayores? Los ramos de la arteria pudenda interna y la pudenda externa. Es una pregunta también bastante sencilla si es que pues tienes en cuenta las arterias, ¿no? Que irrigan cada sección, cada parte de estos órganos de los genitales femeninos. La siguiente pregunta, ¿qué arteria irriga la vulva y los músculos superficiales del periné? Listo. Cuando mencionan vulva, también habíamos mencionado que están relacionadas con la arteria pudenda interna y externa. La pudenda interna y externa. Entonces, la respuesta también sale al ojo. La ar- ¿Viste vulva? Ya, tu mente que piense pudenda interna y externa, ¿sí? Tenemos la arteria uterina, no. Arteria ilíaca interna, tampoco. Arteria vaginal, no. Entonces, la única respuesta es la arteria pudenda interna y externa, ¿no? Al ojo. La arteria ovárica, señale lo incorrecto. La arteria ovárica se origina en la arteria abdominal, correcto. Aquí vamos puesto. La flechita de entrada es donde se origina. ¿Dónde se origina la arteria ovárica? En la arteria aorta abdominal, ¿sí? Por debajo de las arterias renales, ¿no? Esto es correcto. Se origina inferior a la arteria renal, claro, también lo habíamos puesto ahí, ¿no? Se divide en ramas ováricas y tubáricas, por supuesto, y entra en la pelvis menor. Sí, va a entrar en la pelvis menor también, por los ligamentos suspensorios del ovario. Entonces, la única respuesta por descartes en este caso sería discurre posterior a uréter en la parte posterior del abdomen, ¿no? Entonces, conociendo estas terminaciones, de las arterias, de los órganos importantes, de las estructuras anatómicas importantes de esta parte de genitales internos, vamos a poder, resolver estas preguntitas, ¿no? Y aparte también vamos a conocer, ¿no? Lo esencial de la irrigación y la inervación, ¿no? De esta parte o de esta sección de anatomía de la pelvis. También dentro del útero vamos a tener las ramas intramurales. Estas ramas intramurales van a entrar por el miometrio y van a desembocar en el endometrio, ¿no? Tenemos cinco arterias intramurales importantes. La membrana puede ser tarve, ¿no? Tenemos la arteria transversal, arqueadas, radiales, basales y espirales, ¿no? Esto no tiene mucha importancia, pero hacemos una mención rápida de esto, ¿no? Entonces, veamos ahora las trompas de falopio. Las trompas de falopio es una víscera tubular contorneada, fibromuscular. ¿Listo? Va a cumplir la función de transporte. Transporta el espermatozoide y transporta también al óvulo, ¿no? La fecundación también va a ser importante, ya que transporta al óvulo fecundado, ¿no? Hacia el útero. Y también va a tener una longitud de 10 a 12 centímetros y su orientación va a ser lateral posterior, no, lateral superior y posterior. Va a tener cuatro porciones importantes. Una porción intramural, o también llamada intersticial. Aquí podemos ponerla, esta parte de acá. Vamos a ponerlo como uno. También tenemos el istmo de la trompa, aquí, toda esta zona. Dos, la ampolla, también llamado ámpula. Tres, el infundíbulo, o también llamado pabellón. ¿Listo? Cuatro. Ojo a esto porque puede venir en su examen práctico.
ubicar, ¿no? Estas cuatro porciones de la trompa de Falopio. Y ya para culminar, hablemos entonces de los ovarios. Los ovarios son una víscera sólida par. Existen dos ovarios, tal como existen dos testículos. Dicho sea de paso, ambos tienen el mismo color, blanco grisáceo, y su peso varía, ¿no? Entre 6 a 10 gramos. Su función es la gónada femenina, va a producir los ovarios o los óvulos, tiene una forma ovoide, y en cuanto a su longitud, mide de 3 a 5 centímetros, la parte transversal 2 a 3 centímetros, y su espesor va a ser de 1 a 1,5 centímetros, ¿no? Van a estar fijados por ligamentos, ¿no? Tenemos a los ligamentos propios del ovario, ligamento propio del ovario, o también llamado ligamento uterovárico, que se va a encontrar en esta zona de aquí. Vamos a señalarlo con la flechita. También tenemos el ligamento suspensorio del ovario, o también llamado infundíbulo pélvico, que meramente solo es pues, perdón, pues ya, vamos a señalar mejor. Eh, Aquí está el ligamento suspensorio del ovario, o también llamado infundíbulo pélvico, y el mesoovario, ¿no? El mesovario, que es una expansión del ligamento ancho. Tenemos aquí el mesovario. Recuerdo que en el práctico pusieron esto, o sea, señalaron los ligamentos de los ovarios, ¿no? Ya pues aquí los tienes, son solo tres: ligamento propio del ovario, ligamento suspensorio y y el mesovario. ¿Listo? En cuanto a las capas, el ovario tiene dos capas importantes, que es la corteza y la médula. La corteza, donde se encuentran los folículos ováricos. Aquí es donde pues maduran, ¿no? Primero está el primordial, pasan a primarios, folículos maduros, y al final pues van a expulsar el óvulo, ¿no? En caso expulsan el óvulo y no se logre la fecundación, eh, se va a formar el cuerpo lúteo, ¿no? Luego el cuerpo albicans, ya cuando es una parte cicatrizal, ¿no? El cuerpo lúteo, dicho sea de paso, hacer una mención que pues nos genera la progesterona en la mujer. La parte medular contiene los vasos sanguíneos que provienen de la arteria ovárica. Entonces, aquí en el banquito nos mencionan algunas preguntas sobre esto. Aquí marca la opción correcta. Al ojo y al toque, marcas de frente, ¿no? Porque esta pregunta está bastante sencilla. Marca la opción correcta. Un medio de fijación del ovario es el ligamento útero-ovárico. De frente. ¿Ves esta clave? Sin dudarlo, marcas, porque es la pregunta es correcta. La siguiente pregunta dice, con respecto al ovario, ¿dónde se produce la progesterona? En el cuerpo lúteo primario, ¿no? Inmaduro. También es una pregunta bastante directa y ya he venido en los banquitos. ¿Sí? Y otro de los puntos bastante importantes y que por eso hice mención al inicio en la parte de genitales masculinos y también quiero hacer mención en la parte de genitales femeninos es la parte de los ganglios linfáticos, porque ha venido varias preguntas como casos clínicos con respecto a los ganglios linfáticos. Por ejemplo, aquí nos preguntan, una mujer de 48 años con tumor maligno de vulva, ¿a qué ganglios linfáticos podría hacer metástasis las células malignas? Y tenemos aquí varios grupos ganglionares, ¿no? La siguiente pregunta también, el clítoris, si el clítoris se hubiera afectado por un tumor maligno, ¿en qué otros lugares podría ser metástasis de células cancerosas? Y también nos dan grupos ganglionares. Entonces también es importante tener en claro qué grupos ganglionares están relacionados con los órganos de los genitales masculinos, femeninos, qué estructuras anatómicas femeninas están relacionadas con esto. Y vamos a hacer aquí un pequeño resumen, ¿no? De cada ganglio. Por ejemplo, la vulva. Tenemos a la vulva. La vulva pues, un tumor en la vulva va a ir a los ganglios inguinales
superficiales. ¿Listo? Estos, por lo general, van a ser van a estar relacionados con la región de la vulva y el periné. ¿Listo? Entonces, si les preguntan en la vulva, ¿qué ganglios linfáticos importantes o a qué ganglios linfáticos podría hacer metástasis en un tumor maligno? De frente, como vemos en esta pregunta, vamos a marcar ganglios inguinales superficiales. Ya, no solamente de la vulva, supongamos que te pongan del clítoris, como es en la segunda pregunta. Clítoris. El clítoris va a tener dos ganglios importantes. Ganglios inguinales superficiales y ganglios inguinales profundos. Esos van a ser sus grupos ganglionares. Lo descubre la circulación linfática. Entonces, los ganglios inguinales superficiales, pues, van a estar relacionadas con con la piel y la parte externa, ¿listo? Y los inguinales profundos ya con la parte interna del clítoris, ¿no? Pero aquí nos preguntan en la siguiente pregunta, en la pregunta, ¿dónde está la pregunta uno? En la pregunta 2. Si el clítoris estuviera afectado por por un tumor maligno, ¿qué otros lugares podría hacer metástasis? Entonces, con seguridad marcaríamos ganglios inguinales superficiales y profundos. Listo. Sería la respuesta la A. Bueno, para no quedarnos con solamente vulva y clítoris, vamos a ver por si acaso, tal vez se les ocurra preguntar, no solo el clítoris, sino en la vagina. La vagina va a tener, eh, vamos a dividirlo en tres, ¿no? Porque cada grupo, cada porción de esta división, el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior, va a tener su circulación linfática, ¿no? Se va a relacionar con los siguientes ganglios. La porción del tercio inferior va a tener el ganglio inguinal o inguinales superficiales. El tercio y medio de la vagina va a estar relacionada con los ganglios ilíacos internos. Y los tercios superiores van a estar relacionados con los ganglios ilíacos externos y sacras. ¿Listo? Entonces, la circulación linfática va a discurrir por ahí, y va a ir a esos grupos ganglionares importantes, ¿no? Por si les preguntan, por ejemplo, si tenemos un tumor en la vagina, ¿a qué ganglios haría metástasis? Ya tenemos esos tres ganglios, ¿listo? Dependiendo del tercio. Si te preguntan solamente mencionan vagina, supongo que va a tener que haber esos tres claves, o al menos una de ellas va a estar, o dos o tres, pero ya saben cuáles son, ¿listo? Ahora el útero también va a tener su parte linfática, su drenaje linfático y sus ganglios importantes, donde podría ser metástasis un tumor. Dependiendo del lugar, el útero, como hemos visto, tiene divisiones, ¿no? Fondo, cuerpo, el istmo y el cuello del útero. Tumor de cuello uterino, donde haría metástasis, pero de repente viene. Entonces, ganglios linfáticos principales vendrían a estar en la parte del fondo del útero. Los ganglios ilíacos externos, vendría a estar en el cuerpo del útero. El istmo, tenemos a los ganglios ilíacos internos. Y en el cuello del útero tenemos a los ganglios ilíacos internos
o sacros. Y sacros, perdón. Ya. Las trompas de falopio también tienen sus grupos ganglionares y su drenaje linfático. Tenemos a los ganglios paraórticos o lumboaórticos también, los ganglios ilíacos, tanto externos como internos, y ocasionalmente, ¿no? Las ganglios superficiales, digamos, em, no, mejor no hacemos mención porque no es tan relevante ese grupo, solamente quedamos con estos dos. Y los ovarios, tenemos a los ganglios lumboaórticos, ¿listo? Ganglios lumboaórticos, ¿listo? Entonces, esto sería más que todo un pequeño resumen de de la irrigación linfática, de la parte de los ganglios. Tal vez puedan preguntar un caso clínico, entonces ya se anticiparon a ello. Y me parece que esto es todo con respecto a la parte de anatomía de pelvis, órganos sexuales masculinos y femeninos. Terminamos con esta pequeña reflexión, esta pequeña promesa que nos dice la Biblia. En Santiago 1:5 nos menciona que, y nos dice, ¿no? Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, esta promesa nos va a recordar, ¿no? Que no estamos solos frente a retos como evaluaciones, ¿no? Seguramente ustedes también se encuentran, o muchos se encuentran en momentos de estrés, cuando estamos ya, por ejemplo, culminando, ¿no? En nuestros exámenes finales. Y pues mm, no estamos solos, ¿no? Frente a estos retos. Podemos estudiar, podemos esforzarnos, podemos dar lo mejor de nosotros, pero también podemos orar y pedir sabiduría, sobre todo con mucha fe, ¿no? Porque Dios no se guarda su ayuda, lo da con amor, sin ningún reproche y justo cuando nosotros más lo necesitamos. Así que muchos ánimos, confíen en lo que han aprendido, confíen en su esfuerzo y sobre todo confíen en Dios. Él no falla. Entonces, que les vaya excelente, chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues pueden hacerla. Entonces, muchas